Hola amigos, buenos días. Hoy comenzamos un nuevo capítulo sobre la sección de clásicas. Bueno, esta es la carpeta de la moto que voy a restaurar, que es la Bultaco modelo 155. Entonces, esta es la moto que vamos a restaurar. Esto lo que tengo aquí es la concesión por parte del ayuntamiento de la exención del impuesto de circulación a las motoclásicas. Es una fotocopia de un manual de instrucciones que yo conseguí con todos los mantenimientos que hay que hacer y los reglajes, ¿vale? Incluso cuadro eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, aquí lo que tenemos es la evolución de todos los modelos que fabricó Bultaco. Como veis, el 155 fue el segundo modelo de Bultaco, el primero fue el Traya 101, que se fabricó desde el año 59 a 63, y en el fabricó el modelo 55, ¿no? Esta es toda la evolución de los números de chasis, y a partir de aquí pues están todas las Bultaco Serpa, la Bultaco Pulsan, la Bultaco Lobito, etcétera, hasta el final, que fueron todas las fabricaciones de las Bultaco Frontera entre el año 78 y 81, y a partir de ahí dejó Bultaco de fabricar. Así que venga, nada, comenzamos con la restauración y vamos allá con el desmontaje. Bueno, aquí tenéis la Bultaco 155. Como sabéis, yo restauré en su día una Montesimpala del año 63, pero esta moto que vamos a comenzar ahora la restauración no la restauro yo porque ya no tengo tiempo, ¿no? Yo tardé 5 o 6 años en restaurar la otra moto y no lo voy a hacer porque no dispongo de tiempo. Entonces, esta moto se fabricó en el año 62, se hicieron muy pocas unidades durante 2 años solo, y está matriculada en Pontevedra en el año 63, ¿no? Esta tiene todo, el manillar no es el suyo, que el señor, bueno, pues ya me lo comentó que no era el suyo, pero las piezas lo tienen todos. La pata de cabra fue puesta a posteriori, esa la quitaremos, le pondremos su caballete. Bueno, tenéis el freno trasero, está aquí suelto, el tubo de escape habrá que cambiarlo, igual que mejor probablemente los amortiguadores, pero todo lo demás está muy viejo, pero en bastante buen estado. Esta estaba guardada en un alpendre durante 30, 40 años detrás allí de leña y balas de paja, ¿no? Entonces, bueno, el sillín está en bastante buen estado, el depósito está todo oxidado, pero se puede preparar. Y bueno, pues comenzaremos ahora próximamente la restauración y os iré documentando todo para que veáis paso a paso lo que hemos hecho. No la voy a restaurar yo, vamos a encargar a alguien que la restaure, pero ya hablo con él para poder ir documentando paso a paso su restauración. Algo os podrá ayudar para los que tengáis alguna moto de este estilo, o para que los que les guste la restauración o las Bultaco. Así que venga, vamos allá. Antes de trasladar la moto al lugar donde vamos a hacer la restauración, le pego una pequeña limpieza, por lo menos la capa más superficial de óxido que tiene así ya polvo, tierra, etcétera, que tenía, ¿no? Entonces, por lo menos comenzamos la restauración con la moto un poco limpia, después de tantos años. Subimos la moto a un remolque para trasladarla al lugar donde vamos a hacer la restauración. La sujetamos bien con unas cinchas, no había mucha distancia, pero bueno, había que trasladarla con seguridad, no va a ser que hiciéramos algún estropicio. Solo llegar al lugar donde se va a restaurar empezamos a quitarle cosas. Lo primero que le quitamos es el asiento, después ya le quitamos la caja de herramientas. Continuamos con el depósito, que ya os contaré después alguna sorpresita que nos dio. La parte de todo lo que va montado en el manillar ya lo retiramos, igual que los guardabarros delantero y trasero. El cableado eléctrico que salía hacia el foco estaba podrido, así que nada, lo tiré todo. Como veis ya aparece ahí el número de chasis, lo limpié bien para que se vean bien los números. Después habrá que comprobarlos con los números del motor.
Le puse un tapón a la zona de admisión del cilindro para evitar sobre todo que entre suciedad, ¿no? De cuando se elija o se limpie, ¿no? Ahí veis ya el número del motor que coincide con el número de chasis y debe coincidir. Aquí veis algunas piezas ya. Este es el aro del foco y el cristal. Este es el asiento. Bueno, el asiento no sé lo que haré, ya me lo pensaré. Esta era la funda que teníamos. El depósito, bueno, como os dije antes, cuando lo quité, estuve mirándolo por abajo, lo rasqué con el dedo, está bastante oxidado por la parte de abajo, ha sido soldado varias veces, habrá que mandarlo al chapista, igual que los guardabarros, ¿no? Que hay que enderezarlos. La caja de herramientas está bastante bien, o sea que la prepararemos para pintar. Las manetas habrá que cambiarlas, ¿no? Que estaban rotas las dos. Nada, pues quitamos el motor, los 3 tornillos que van ahí sujetando el motor al chasis, los quitamos y ya ponemos el motor en otro sitio para empezar con él. Bueno, aquí tenemos ya el motor separado del chasis, está en bastante buen estado, el bloque está perfecto. A ver qué pasa con estos tornillos cuando saquemos el cilindro, ¿no? Las tapas, bueno, las tapas de la Montesa no me dio mucho lío, pero aquí había mucha mierda y aparentemente también va a haber bastante porquería que limpiar. Este motor sí que lo vamos a desmontar por dentro entero para ver cómo está y cambiar lo que haga falta, ¿no? Para dejarlo en buen estado. Según me cuentan, este motor, como Bultaco nació en una masía que se llama San Antonio, este motor le pusieron el nombre de San Antonio. Eso me han dicho los especialistas en Bultaco, ¿no? Y bueno, como veis, el desmontaje ha ido bastante rápido, las piezas que tiene son casi todas originales, por lo tanto tiene todo muy buena pinta. Y aquí exactamente igual, ¿no? Esperemos mantenerlo toda la originalidad de sus piezas. Como estamos con la apertura del motor, ahí veis el pistón, la biela, la tapa de culata, el cilindro, bueno, aflojamos los espárragos que sujetan el motor, ahí ya veis el cambio y los piñones del cambio, el motor en su máxima expresión. Bueno, ahí veis ya lo que va quedando. Ahora mismo quedan la parte de la horquilla, las ruedas y amortiguadores. Ahí ya está el bastidor listo para mandar a chorrear. Yo lo mando a un chorreo con arena y darle una capa de epoxi. Las ruedas, bueno, pues las llantas ahora os contaré después. Los radios los pondré todos de acero inoxidable, pero las llantas como que me da la impresión de que hay que cambiarlas. Ahí está el cubo, el plato portazapatas, algún radio. Sí, aquí tenemos las llantas. Como os fijáis, está bastante oxidado todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente como nos pongamos aquí a lijar y a pulir, nos vamos a quedar sin material. De la otra moto que restauré había pintas de óxido pequeñas, entonces, bueno, lijándolas con papel de lija de 360, de 500, pues iban saliendo, ¿no? Pero estas creo que son bastante irrecuperables y al final he tomado la decisión de que voy a cambiar las dos. Voy a cambiar las dos porque, bueno, porque tiene muchísimo óxido y por mucho que lijemos aquí íbamos a disminuir mucho la cantidad de material, por lo tanto íbamos a cualquier golpe igual nos quedábamos sin llanta. Y bueno, al final he tomado la decisión, las dos llantas, porque esta está igual, si os fijáis, hay muchísimo óxido, la llanta está totalmente oxidada, por dentro también, por la zona donde van los radios, también hay incluso pérdida de material ya en muchos agujeros, por lo tanto, después de hablar con gente que entiende, vamos a cambiar las dos y ya está. Bueno, ahí veis los amortiguadores, son recuperables, ahí ya están desmontados y por lo tanto me ahorraré un dinero para no comprar unos. Ahí está la tija que mandaremos a chorrear con arena con el bastidor, los soportes del foco, que es por donde va la horquilla. Bien, todo esto es lo que tengo que llevar a cromar. Aquí, como veis, es el faro. Esto lo vamos a desmontar y esto, el cristal, lo que es, esto lo voy a cambiar, lo voy a poner nuevo, pero esto lo vamos a mandar a cromar, ¿no? Es igual que el manillar.
aparte de esto de los protectores de la horquilla y estos ejes, ¿vale? Todo esto lo vamos a mandar a cromar, ¿no? El arranque y el pedal de freno. La parte eléctrica está todo aquí apartado también. El carburador con el filtro de aire. Y bueno, esto probablemente todo esto lo vamos a cambiar, vamos a poner todo nuevo. Y ¿qué más? Aquí, bueno, aquí tengo la varilla del freno que la vamos a hacer, la varilla la voy a hacer nueva. La voy a confeccionar yo. Bueno, aquí ya están las quillas desmontadas, ¿eh? Los tubos están bastante bien, aquí están los muelles, estos los vamos a limpiar, los vamos a engrasar bien, y los ejes que bueno, también están en bastante buen estado, hay que limpiarlos bien, aceitarlos y están en bastante buen estado. Como veis, hay que limpiarlos bien, pero bueno, están en bastante buen estado. Y nada, bueno, ya veis visto más o menos cómo está todo el material una vez desmontado. Hay cosas que irremediablemente hay que cambiar porque no sirven para nada, pero bueno, básicamente muchas cosas son recuperables. Entonces, bueno, a ver qué pasa, a ver si todo vuelve a su sitio y empezamos ya a montar cuando mandemos cosas a cromar, a pintar, a pulir, etcétera. Ya cuando empecemos a montar os comento en el siguiente vídeo ya lo que vamos a hacer, o lo que vamos haciendo, pero vamos, yo espero que cada cosa vuelva a su sitio y sacamos una moto de todas estas piezas que tenemos por aquí, ¿vale?